Muy buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada. Miquel, un gustazo conversar con vos. Aquí estamos a full. Genial. Pues estamos con Andy Stallman. Estábamos hablando con uno de los mayores expertos en marcas del mundo y como estábamos comentando antes, sí que es verdad que de alguna forma diríamos que uno de los humanistas de nuestro tiempo, licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Belgrano, licenciado en Periodismo por la Universidad Católica, eres consultor, eres especialista en muchos campos y básicamente tu obra, has escrito libros colaborativos, como si dijéramos, pero tus principales libros son Brand of On, Human of On y este último que salió en 2020, que es Totem, transformando clientes en creyentes. En este siglo que la religión parece como que está en desuso, hablar de creyentes es algo que toca. Si hay algo que tiene Totem es que es un libro totalmente alejado de la religión en todos los sentidos. Creer en algo no necesariamente te hace religioso, aunque claramente hay muchos religiosos que creen en algo. La creencia en este caso no tiene que ver con la religión, sino que tiene que ver justamente con las marcas. Pero no tiene que ver con los negocios tal y como los conocemos o las marcas tal y como las conocemos, sino que estamos hablando de una nueva generación de marcas y de empresas para una nueva dinámica social, económica, cultural y sobre todo de conciencia de este mundo. Y la creencia no viene dada por una obediencia ciega y fanática, sino que viene dada porque como yo creo en los valores de esa marca, creo en el propósito de esa marca, creo en su liderazgo, creo en su capacidad de transformar las cosas, creo en su cultura, creo en bla, 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 bla. Eso es lo que me transforma en un creyente, pero no es un cheque al portador o un cheque en blanco, porque en cualquier momento, si se desvían del buen camino, dejaré de creer en ellos o en ellas. Correcto, hablas que las marcas son estos tótems en torno a los cuales nos juntamos para celebrar, para compartir, para disfrutar, para experimentar, para aprender una palabra que parece que a veces está en desuso. Y justamente decías esto, ¿no? Los clientes demandan cada vez más que las marcas no solo tengan beneficios funcionales, sino que tengan un propósito y un compromiso social. ¿Estamos en el siglo del propósito? Sí, sí, sin duda alguna, las marcas sin propósito van a tener muy difícil el poder crecer y desarrollarse, así como tampoco podrán crecer y desarrollarse marcas que no se apalanquen en valores reales y tangibles, marcas que no sean éticas, marcas que no cuiden de manera honesta y auténtica no solamente el medio ambiente y el entorno, sino también a la sociedad y a las personas. Estamos dejando o despidiendo un mundo que está empezando a morir o un modelo de mundo que está empezando a morir y estamos empezando a recibir un nuevo modelo que está empezando a nacer, pero nos encontramos justo en el medio. O sea, lo viejo no murió y lo nuevo no terminó de nacer y en el medio estamos nosotros tratando de, como los grandes malabaristas, atravesar el caos de la manera más ordenada posible. Uh-huh. Y justamente lo decía en la presentación, al final te catalogan como un gran experto en en branding, pero en verdad eres un humanista que de alguna forma, de forma transversal, hablas de marcas, hablas de empresas, pero sobre todo pones al humano, al ser humano en el centro de este nuevo mundo, ¿no? Bueno, a mí me encanta que algunas personas puedan recibir eso y percibir eso porque realmente me siento eso. Y además tengo ese compromiso. Mi compromiso es poder crear o transformar marcas mejores, porque de esa manera marcas mejores pueden generar una sociedad mejor y si tenemos una sociedad mejor, mejora el mundo. Con lo cual, la ambición es grande, pero la pasión también lo es. Y en el fondo de todo este asunto está que las marcas son personas, las empresas son personas, los clientes y los creyentes son personas. Y lo más importante de esta época es entender de personas, porque quien entiende de personas entiende de todo lo demás. Por eso dijiste la palabra mágica que es aprender.
hoy toca volver a aprender cosas viejas que hemos olvidado, pero empezar a aprender cosas nuevas que están naciendo. ¿Qué aprende Andy Stallman de este año que estamos viviendo, de estos meses en los que nos encontramos? Bueno, la verdad que es un año de aprendizaje increíble, muy intenso. Quizás los aprendizajes más grandes están más orientados con conocerme mejor a mí. No lo digo desde el egoísmo, ¿no? De ignorar el entorno, pero creo que al final cuando uno aprende luego puede compartir e inspirar, ¿no? Un aprendizaje muy importante tuvo que ver con el desconocimiento de la incertidumbre en su expresión más amplia. Un viejo aprendizaje es que me recordaron de que no soy invulnerable y de que no soy invencible y de que no soy infinito, más allá de mi apellido de superhéroe, Stallman, el hombre de acero. He aprendido que no sé casi nada, incluso de lo que pensé que sabía, y he tenido que hacer un retrabajo de reaprendizaje increíble. Y he aprendido que en este mundo en donde se habla tanto de odio y de grieta y de enfrentamiento y de extremismo, hay muchísima más gente generosa, agradecida, entregada, solidaria, pero que tristemente los pocos que son malos hacen mucho más ruido que los muchos que son buenos. Y una de las cosas que me he propuesto también es intentar dar más voz a los buenos, ya sea en el mundo de la marca, en el mundo de la academia, en el mundo en general. Más un montón de otros aprendizajes que podría estar toda la entrevista mencionando, pero tampoco quiero aburrir al personal. En todo caso, es verdad, ¿no? Es decir, a veces en el caso de las redes sociales se habla como de basureros, de lugares donde hay mucho criterio, que no, eso escuchamos poco, pero en verdad yo en las redes sociales en un porcentaje muy grande he encontrado a gente maravillosa, te he encontrado a ti, te he empezado a leer a ti desde hace unos años, te he conocido y al final yo creo que es donde aquí aprendemos, compartimos, nos desarrollamos. El tema de las redes sociales es como que se está polarizando mucho entre una opinión muy desagradable, ¿no? Bueno, como todo lo nuevo en la vida, primero genera el efecto sorpresa, después genera el efecto consolidación y después genera el efecto rechazo. No, es la historia del ser humano con otros medios también. Las redes sociales tienen una gran virtud y esa virtud es que reflejan, proyectan gran parte de lo que es la sociedad. Nosotros no empezamos a ser vanidosos o egoístas por las redes sociales. Ya lo éramos. Ahora se amplifica porque tenemos estos mega amplificadores. Creo que el gran problema que enfrentan las redes sociales ahora no son estas discusiones o estas confrontaciones, sino que es el rol de los algoritmos. Los algoritmos nos están creando mundos felices en donde toda la gente que piensa como tú sale en tu timeline o en tu muro o en tu perfil y ves poco de otros mundos, con lo cual lo que es la diversidad de pensamiento o la riqueza de creación está muy sesgada por lo que decide el algoritmo y no por lo que decides tú. Y eso es algo que me preocupa mucho más que un hater que me pueda decir algo a mí o a ti, que obviamente ni lo estoy endosando ni validando. No me parece bien que nadie tenga que hatear a nadie. Pero creo que en los niveles de manipulación a los que hemos llegado son verdaderamente muy preocupantes porque la mayoría de gente no se está dando cuenta ni es consciente de que está siendo manipulada a niveles no te digo adicción, pero podría decir adicción también, ¿no? Claro, aquí en Totem hablas mucho del mundo digital, de la tecnología y dices que hemos creado una sociedad tecnocéntrica. Va un poco por aquí, es decir, el algoritmo nos domina demasiado. Sí, hoy estamos bajo la dictadura del algoritmo, que el algoritmo decide qué tenés que ver si te perdiste algo o a quién tenés que seguir. A mí la única esperanza que me da todo esto es que en general cuando me recomiendan cosas en las diferentes redes me recomiendan muy mal, lo cual me da la esperanza de que en realidad no me conocen muy bien. Pero evidentemente
la tecnología, ¿para qué la crea el ser humano? El ser humano crea la tecnología para tener algo a su servicio que le otorgue tiempo libre o que le ayude en su trabajo o que le simplifique la vida. Y en vez de poner hoy a la tecnología a nuestro servicio, hemos puesto a la humanidad al servicio de la tecnología. Por eso propongo el despertar la conciencia para dejar, no para dejar la tecnología, pero para dejar de ser una sociedad ya ni siquiera tecnocéntrica, te quiero decir smartphone-céntrica, por hablar en un idioma que todos nos van a entender más todavía, y deberíamos retomar esta humanidad humanocéntrica, donde el ser humano vuelva a estar en el centro y que despertemos verdaderamente de eso. Tú me dirás, ¿y por qué no lo hacemos? Y porque es mucho más fácil poner un like, poner un retweet, poner una crítica, que verdaderamente hacer una introspección de qué tipo de sociedad hemos construido y hacia qué tipo de sociedad queremos dirigirnos. Por supuesto. Y aquí, Andy, en el concepto de transformación digital, ¿dónde entran las personas? Bueno, yo creo que la transformación digital ha sido una de las grandes trampas semánticas de los últimos 20 años, en los cuales se habla de transformación digital y la mayoría de seres humanos piensa en que hay que actualizar la tecnología y digitalizarse, que también. Pero, sin embargo, la transformación digital en realidad debería haberse llamado transformación cultural. Y la transformación cultural está orientada verdaderamente no a tener más datos a tu servicio, sino a tener una nueva mentalidad al servicio de una nueva era que demanda nuevas fórmulas de negocio, de comunicación, de liderazgo, de cultura organizacional. Y si no cambias desde la mentalidad y desde las personas, la aplicación de la tecnología va a tener muy poco sentido. Ahora bien, la combinación entre lo uno y lo otro es claramente una apuesta exitosa de presente y de futuro, ¿no? Y las personas en este contexto, a veces se deriva como que las emociones es algo secundario en este mundo tan tecnológico, tan racional. ¿Dónde quedan las emociones en este mundo? Yo creo que uno de los pocos beneficios que nos ha aportado esta crisis ha sido que la gente se reconectó con la emoción humana. La gente se reconectó con uno mismo. Si vos le preguntabas a la gente en medio de la cuarentena, ya por abril o mayo acá en España y otros meses en otros países de Latinoamérica o de Europa, la gente echaba de menos el abrazo, el beso, la charla de café, el abrazo a la abuela, el encontrarse con los amigos, el salir a cenar en grupos. Casi nadie echaba de menos una nueva aplicación o alguna nueva herramienta tecnológica. Casi toda la demanda de la sociedad estaba orientada a factores eminentemente muy humanos. Y en este contexto, creo que se ha hablado mucho de la crisis sanitaria, se está hablando mucho de la crisis sanitaria, de la crisis económica, de la crisis social, de la crisis de liderazgo, de la crisis mundial y tantas otras crisis, pero se habló muy poco de la crisis emocional. Y este año ha sido un sacudón emocional para casi todos, en casi todos los ámbitos, laborales, familiares, relacionales, de pareja. Algunos han perdido gente, otros no la han perdido, pero la han pasado mal. Otros han visto partir, otros no han ni tenido la posibilidad de despedirse. Otros han perdido su trabajo, otros han cerrado su empresa, otros han tenido un montón de oportunidades. El sacudón emocional creo que va a ser el verdadero long tail de esta pandemia. Dices en el libro que gustar es incompleto, es imperfecto, pero sobre todo es efímero. Los creyentes eligen el amor. Yo creo que nos falta amor, ¿no?, en este mundo. Sí, indudablemente. No creo que nos falte, creo que lo que falta es volver a perder el miedo a amar, poder sacarnos los temores a decir te amo, a decir te quiero, a sentir amor. Hoy todo es tan, como vos decís, efímero. Vivimos en esta también dimensionalidad en donde estamos a un clic de prácticamente todo, menos de construir una relación, menos de construir amor, menos de recibir amor. Y hoy, en este momento de voyeurismo digital elevado a una escala interplanetaria, lo que importa es mostrar culos, tetas y abdominales. Hay muy poca gente que se anime a hablar y a manifestar el amor abiertamente, pero en el fondo necesitamos amor más que nunca. Hablemos un poco del mundo de las empresas. Hablas muchísimo de este enfoque más empresarial, de los clientes, de las marcas.
En este caso, a mí me da la sensación, desde mi punto de vista de consultor también, que las marcas tienen este propósito o de alguna forma quieren hablar de su propósito, pero aún están pensando muchísimo con el objetivo comercial. Es incompatible, ¿no? Estas dos dualidades. No, para nada. Si vos analizás las 4P del marketing, que hoy para mí son las 4P de la empresa, en inglés, tenés profit, que es beneficio, tenés people, que es personas, tenés purpose, que es propósito, y tenés planet. ¿Sí? Y las 4P no es que compiten las unas contra las otras, se integran, se complementan, se retroalimentan, se necesitan. Evidentemente, y esto es una discusión que hay que clarificar de una buena vez por todas, ¿no? Nadie está en contra de que las empresas ganen muchísimo dinero y que sean muy rentables, porque si tenemos mucho profit, vamos a poder invertir más en las personas, más en el propósito y más en el planeta. Nadie está en contra del beneficio. Lo que venimos diciendo hace mucho tiempo es que si solamente te focalizás en el beneficio y no te focalizás en tu impacto cultural, social, medioambiental, etcétera, 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 si solamente es una empresa que nace para ganar dinero, termina siendo una empresa muy pobre. Y hoy por hoy la gente está demandando que utilices tus recursos con cabeza y con corazón, ¿no? Y ese es uno de los grandes cambios que estamos empezando a disfrutar, porque muchas grandes empresas, pequeñas y medianas también, lo están haciendo. Sí, en todo caso lo que me refería es que de alguna forma hay empresas que quieren jugar al propósito, pero lo que acaban jugando es al social washing. Entonces, Bueno, sí, como bueno. usuarios o como clientes, ¿cómo podemos diferenciar o el social washing o lo que sea? Sí, social washing, greenwashing, y podemos estar haciendo un listado gigante. Es Uh-huh. que no te olvides, Miquel, que durante muchísimos años una cantidad muy mayoritaria de empresas estuvo prometiendo cosas que no iba a cumplir, estuvo comunicando mundos irreales, estuvo generando publicidad que lo único que generaba era más deseo y más frustración en las personas. Y de la noche a la mañana no, pero en un proceso que ya empezó hace varios años, los clientes empiezan a demandar transparencia, empiezan a demandar ética, empiezan a demandar autenticidad, empiezan a demandar, hey, suficiente de bullshit, ya tuvimos bastante, hemos lidiado con ello, pero no podemos seguir lidiando con ello. Y claro, vos tenés que cambiar estructuras que durante muchos años les daba lo mismo una cosa que la otra, que no importaba verdaderamente el impacto que se generaba, sino otras cuestiones más oscuras, menos transparentes, y eso está muriendo. Eso es una de las grandes alegrías de una parte de ese mundo que se va y de una parte del mundo que viene, e indudablemente el propósito no se dice, el propósito se vive. Igual que vos no decís, soy ético, vos actuás éticamente. Vos no vas por la vida diciendo, yo, Miguel, tengo los siguientes valores. No, tú tienes unos valores que cuando te conocemos, nos gustan o no nos gustan, te aceptamos o te rechazamos. Pero eso es parte también de la diversidad de un planeta rico en personas y rico en empresas, y que cada uno tiene la libertad de elegir y no de la simulación de libertad que nos vendieron durante muchos años, donde creíamos que elegíamos y no elegíamos nada, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando con Andy Stallman. Andy, me gusta mucho el fondo que tienes porque entiendo que esto es el Checkpoint Charlie, ¿no? Señor, sí, señor, sí, señor. Es que para mí, nuestra época que estamos viviendo hoy, empieza cuando cae el muro de Berlín y cuando acaba la Guerra Fría. Para mí ese es el momento de quiebre que justamente termina eso y empieza prácticamente la apertura de Internet al gran público, el comienzo de la digitalización, pero también de esta posibilidad de reconectar el mundo desde esto invisible que hace que vivamos en un gran Pangea, ¿no? En donde todo es cercano, donde mueren, o mejor dicho, se reinterpretan los conceptos de tiempo y espacio. Y además hay que tener esto cerca para no olvidar lo que costó conseguir la libertad.
porque muchas personas hoy por hoy dan por hecha la libertad de movimiento, la libertad de expresión, la libertad de conversar, la libertad de lo que quieras, y mucha gente durante muchos años, muchas décadas, no tenía libertad de nada. Y yo necesito recordarme todos los días que estos grandes logros y conquistas de nuestros padres o abuelos necesitan de nuestro compromiso para no volver, porque hay muchos ruidos que nos están indicando de que hay amenazas a la libertad. Voy a decirte lo que podés leer o no leer, voy a decirte lo que podés comunicar o no comunicar, voy a decirte a cuánto podés alquilar o no alquilar. Y para mí esto es muy, muy preocupante y necesito estar siempre con la conciencia despierta por si algún día me distraigo, no perder esta lucha por la libertad que tanto costó y que hay que seguir manteniendo, ¿no? Claro, esta reflexión que haces me la hago yo cada vez que cuando en España o en Cataluña hay elecciones, tenemos derecho a voto, pero el derecho a voto también es responsabilidad, es decir, un deber al voto, teniendo en cuenta que en España vivimos una dictadura 40 años, hemos tenido dictaduras en el siglo XX, en el siglo XIX, etcétera, etcétera. En estos tiempos justamente venimos de un año movido o de diríamos unos 4 años muy movidos en cuanto a la política. Es decir, un personaje que ya sabes que me gusta mucho analizar como es Donald Trump, que ha cambiado los moldes totalmente de la geopolítica, de las redes sociales, de la relación con medios, de muchos campos. ¿Salimos para mejor o está instaurada una visión del mundo en la cual aceptamos a este tipo de políticos? Yo creo que Estados Unidos sigue siendo el lugar donde empiezan las grandes transformaciones, ¿sí? Podemos pensar en Kennedy y la televisión o en Nixon y la televisión. Trump, en definitiva, está utilizando muchas herramientas que utilizó Obama. No nos olvidemos que Obama verdaderamente moviliza sobre todo un público joven. Hablo más del primer term que del segundo, ¿no? Es una elección que nunca se había visto. Nunca se había visto primero un candidato de color negro, nunca se había visto un candidato con esta capacidad de comunicar que fueses estadounidense o chino, querías ver cómo hablaba este tío porque cómo construía, cómo comunicaba, era un maestro de la comunicación y del discurso, pero además cómo utilizaron las redes sociales en su campaña, creo que fue el embrión de lo que luego explotó Trump de otra manera, mientras que Obama jugaba más en equipo, Trump juega más en él, pero si vos analizás la comunicación de Trump en una campaña que tenía perdida antes de empezar y cómo él cambió las reglas del juego para decir, yo en vez de querer generar noticias, voy a hacer la noticia, y sin recursos, con pocos recursos, y sin aparato, y sin un montón de cosas, el tipo supo atraer la atención hacia él. Y creo que uno de los grandes aprendizajes que nos pone Trump es, en el pasado pensamos que para ser una gran marca a nivel de comunicación tenías que tener un megáfono y hablar fuerte, ¿no? Trump se transformó, en vez de en un megáfono, en un magneto. Él se transformó en un imán que atraía el interés de los medios. Estoy seguro que si los medios hubiesen ignorado a Trump en campaña, Trump nunca hubiese llegado a ser presidente. Pero en eso fallaron los medios y en eso acertó Trump. Ahora, como presidente, el hecho de que vos puedas estar en el Salón Oval o en su habitación en tiempo real, sin 14 filtros, más allá de que te guste o no te guste, es fascinante. Y además, Trump consiguió algo increíble. Vos podés odiarlo o podés amarlo. Lo que no podés es ignorarlo. Pero no porque sea el presidente de Estados Unidos, porque seguramente otros presidentes no han sido ni amados ni odiados. Creo que es un game changer y que, por otro lado, también, lo que voy a decir me va a generar seguramente alguna crítica, es de los pocos políticos que prometieron lo que iba a hacer y lo hizo. Y esto genera antipatía, ¿viste? Pero el tipo ha sido un anti-establishment en el sentido más literal, un rompemoldes, aunque mucho mundo le critica el modo, las formas.
si analizamos 3 o 4 hitos de su administración, veremos que no fue tan malo como tanta gente dice que es. Claro, en este sentido, al menos desde Europa, te explico la visión, es una visión muy simplista, es decir, este tío es un idiota y no queremos aprender nada ni queremos escuchar nada, nos vamos a reír. Y justamente el cambio es lo que estás diciendo, los aprendizajes que tenemos y hemos hecho con Trump. Me parece totalmente acertado lo que comentas. Vamos acabando, Andy. Sí. La verdad es que podríamos estar hablando toda la tarde, pero para centrarnos un poco, hablabas de Estados Unidos, pero no podemos ignorar que este siglo también está siendo el siglo de Asia. ¿Cómo se puede enfocar esta nueva visión de alguna forma con un nuevo imperio que se está configurando o que se ha configurado? Bueno, es una de las grandes preguntas que nos estamos haciendo. Yo estudié Relaciones Internacionales. A mí me fascina estas situaciones de cambio de centros o de núcleos de poder, el pendularismo histórico, ¿no? De ir hacia un lado, hacia otro, de una Europa que fue absolutamente dominadora y que hoy es la tercera o la cuarta en discordia y a duras penas. Uh-huh. Yo creo que Estados Unidos, evidentemente, si vos lees la Constitución, empieza con 3 palabras que para mí determinan la gran diferencia con China, que es we the people. People. Uh-huh. Nosotros, la gente, nosotros las personas. Y también hay mucha manipulación. ¿Por qué? Si vos comparás el PBI global chino y el PBI global americano, evidentemente están muy cabeza a cabeza. Pero lo que interesa de un país no es solamente el PBI global, sino el PBI, o el PIB, perdón, acá sí dice PIB, ¿no? Uh-huh, per cápita, correcto. ¿no? Por persona. Cuando vos trasladás el PIB global de China al PIB per cápita, China baja del puesto 1 2 al puesto, no me acuerdo, creo que estaba 70 o 100. Ahí es donde verdaderamente hay que entender qué sucede. También hay que entender qué sucede para el mundo. ¿A nosotros qué nos interesaría más? ¿Estar con una potencia dominadora como Estados Unidos o una potencia dominadora como China? ¿Nos interesa una democracia como la americana con sus imperfecciones o nos interesa una dictadura blanda o no tan blanda como la China? Cuando empecemos a hacernos todas estas preguntas, es posible que lleguemos a determinadas conclusiones. Por suerte, en el sudeste asiático, además de China, hay un país como Japón, hay un país como Corea del Sur, hay un país, bueno, me voy a quedar ahí, ¿no? Porque luego estaba pensando en Filipinas, Malasia, Singapur, pero creo que no mejor no los enumeramos, ¿no? Pero está bien, China fue durante cientos de años una potencia dominadora global, como ellos mismos dijeron, bueno, estuvimos durmiendo 200 años, pero ya nos despertamos. Pero también la gente tiene que ser muy consciente de que al mundo le interesa mucho más la democracia y los valores americanos y europeos que los no valores y la no democracia china. Que la economía manda mucho hoy, pero también va a tener que ver con cómo resolvemos los dilemas morales, éticos, económicos y empresariales para pensar en una foto más grande, no solamente para nosotros, Miquel, que para nosotros el pescado está medio vendido, sino para nuestros hijos, nietos y jóvenes por venir, ¿no? Genial. Y te hago la última, Andy. Has hablado de Europa, has hablado de esta posición y yo estaba pensando, de Europa siempre nos referimos como al viejo continente, pero ya no porque tengamos muchos siglos de tradición, sino porque al final tenemos hasta una concepción vieja de entender el mundo. ¿Cómo se tiene que posicionar Europa en estos momentos para encarar el futuro? Es muy complicado y me imagino que es complicado para quienes dirigen Europa, ¿no? Poner de acuerdo, y ahora estamos viendo, ¿no? Una Hungría y una Polonia y una Eslovenia que van por un lado, un Portugal, una Italia y una España que van por otro lado, el bloque del norte, el centro. Es un hito histórico que la Unión Europea siga viva y que siga unida y con proyecto, ¿no? Y sin guerras. Bueno, creo que uno de los grandes logros de los últimos 70 años, justamente, es haber podido entrar en el periodo de paz más largo de la historia de la humanidad,
que muchos no saben apreciar o valorar. Ujú. Europa quizás tiene que redefinir qué es y qué representa. Creo que si vos lees, yo lo leí y está en Totem bastante reflejado mi pensamiento. Europa verdaderamente es un ámbito de protección de libertades increíble y de paz y de unión, etcétera, etcétera. Sin embargo, Europa tiene que entender de que el mundo que ha cambiado requiere de nuevas políticas, de nuevas estrategias, de un posicionamiento claro y de buscar esos puntos no de fricción, sino de unión, no solamente para competir con China o con el sudeste asiático y con Estados Unidos o con el bloque de Norteamérica, sino también para que el proyecto no muera, para que el proyecto sea más relevante para la vida de las personas. La cantidad de iniciativas que la Unión Europea tiene cada día que impactan en nuestra vida, aquí en España, en Madrid, en Cataluña, pero en todo el resto de países, regiones de Europa, nadie sabe de qué trata, nadie sabe cómo se consigue, nadie sabe cómo llega uno. Y ahí hay un tema muy grande de comunicación, de interacción, en donde también se presentarán nuevos desafíos de decir, ¿tendrán sentido los países en el futuro si la Unión Europea progresa, ya no solamente económica y financieramente, sino también legislativamente o judicialmente o en otros ámbitos? Bueno, seguramente hoy no encontraremos esa respuesta. De todas maneras, hemos encontrado muy buenas respuestas, Andy. Te agradezco este tiempo que has tenido para mí, para hablar con, con la verdad y sobre esta transformación de los clientes en creyentes, hablar de Totem, de marcas y sobre todo hablar de personas. Eres una persona, como decíamos antes, que eres experto, yo creo, en hacer un clic en las personas y te agradezco muchísimo este rato que hemos tenido. Muchas No, gracias. la verdad, Miquel, que el agradecido soy yo por la forma en que contactamos, cómo llegamos a esta conversación y espero y deseo que pueda continuar en algún momento, ya no virtualmente, y que, bueno, sigamos trabajando para poder transformar, si no el mundo, pequeñas cositas a mejor cada día. Así que gracias por este espacio también. Pues muchas gracias, Andy. Hasta luego. Un abrazo.